Muy buenas tardes o buenas noches, estimados amigos de Latinoamérica. Sean bienvenidos al programa Energía Positiva. Esta noche tenemos con nosotros al doctor Gustavo. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor Gustavo Bernaza? ¿Cómo le ha ido? Sea bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a vos. Qué bien, qué bien. Ajá. El doctor Gustavo es profesor titular de oclusión de la especialidad de rehabilitación oral de la Universidad de Desarrollo Concepción, Chile, y es codirector de la especialidad de diseño dinámico de la sonrisa de la Universidad de Buenos Aires. Más antes de comenzar con el doctor, quiero recordarles a todos que cuando participan del programa Energía Positiva, pueden recibir su certificado de educación continuado a distancia a través de este link que está aquí, enviando el código compuesto de 6 números que los transmitimos la mitad al inicio y al final lo transmitimos al final de nuestra entrevista. También quiero recordarles que pueden participar de el sorteo que tenemos para celebrar nuestra entrevista número 100. Y si adivinan quién va a ser nuestro entrevistado número 100, se van a ganar un regalo de $500 americanos. Entonces, hagan sus apuestas. Al final, cuando van a pedir su certificado de educación continuada, pueden colocar el nombre del invitado número 100 y también pedir su certificado. Tienen que, en el medio de la entrevista, tienen que hacer un comentario para comprobar que la verdad están asistiendo a la entrevista. Okay. Doctor, muy buenas noches. Hola, Moacir. Sea bienvenido aquí. Yo sé que su tema es muy controversial, pues es un tema tan interesante que creo que vamos a pasar horas aquí sin darnos cuenta del tiempo que pasa. Porque conocer todo lo relativo a la fisiología de la relación entre las variables posturales y la oclusión dentaria es fundamental para discutir las posibles implicaciones de la evaluación postural en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con desarmonías oclusales o con trastornos temporomandibulares. Más de esto podemos preguntarnos, ¿las maloclusiones pueden influenciar completamente la postura del cuerpo? Para estas y otras preguntas, vamos a comenzar nuestra entrevista de esta tarde o esta noche con el doctor Gustavo Bernaza. Doctor, la relación entre oclusión y postura sigue siendo un tema controvertido en el mundo científico. ¿Cómo podemos definir si se trata de una relación real de causa y efecto o simplemente una composición del sistema tónico postural? Bueno, a ver, para contestar eso primero, primero agradecerte, ¿no? Como te agradecí recién. Y lo segundo, realmente es un tema controversial y nosotros, fuera de esta conversación, recién estábamos hablando, yo soy docente de oclusión, siempre fui docente de oclusión. Yo vengo de una formación, de una escuela centenaria, como es la escuela anatológica, y mi formación oclusal, te diría que casi es un 100% de esa escuela, ¿no? Lo cual a todos los que venimos de esa escuela se nos conoce como ultra fanáticos de la oclusión. En el año 2008, para poner en tema un poco, en el año 2008, yo sufrí un síndrome vertiginoso producto de una utilización de una lupa, magnificación, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo y empecé a tener mucho dolor a nivel del cuello, a nivel de la cadena posterior, y realmente, no sabía el origen de la cuestión. Tuve consultas médicas y casi todas me decían lo mismo, que era por un exceso de trabajo, una contractura tal vez por cuestiones tensionales. Hasta que tuve estos dos síndromes realmente muy feos y bueno,
ver un neurólogo, fui a ver a un otorrino, la verdad no había ninguna relación, o por lo menos no encontraban relación, no encontraban que estaba bien. Y en un momento voy a ver a un osteópata, a un kinesiólogo, y me empieza a hacer algunos test de postura, y obviamente el análisis fue de pie, cosa que me llamó la atención. Y en esos test que me hicieron, uno llama el test de Romberg, que es estar parado, trabajando sobre otros captores, y vamos a ir nombrándolos de a poco. En este caso fue sobre el captor ocular, ¿sí? Sobre los ojos, teniéndolo prendido y apagándolo, viendo cómo podía influenciar este captor en mi postura. Y también sobre un segundo captor que es el captor podal. En definitiva, los pies son los que se apoyan sobre la tierra y en definitiva es quien trata de lograr un equilibrio sobre el ser humano. Bueno, en esto probó también un factor secundario, los otros son primarios, el ocular y el podal, y el factor secundario era el sistema estomatognático. Entonces, hubo alguna prueba de activación o desactivación del sistema, con boca abierta, con boca cerrada, mordiendo algo o no, y ahí vimos que realmente había como una activación de mejora en cuanto a lo que me estaba pasando a mí, y vimos que había, bueno, algún tipo de posibilidad de corrección sobre algo que yo tenía. Y ahí me di cuenta realmente la relación que había entre la oclusión y la postura. Hay una linda frase que algunas veces repito, que dice algo así como, no es mía, es leída, decía algo así como, hay una dicotomía entre la medicina y la odontología. El médico ve el cuerpo sin boca y la odontología ve la boca sin cuerpo. Y yo creo que eso es una cuestión interesante, porque es como fragmentar el cuerpo. Y nosotros muchas veces lo hacemos. De hecho, nosotros trabajamos con el paciente acostado en una poltrona, en un sillón, y no hacemos partícipe de los demás captores. O sea, siempre nuestro análisis es con el paciente en el sillón dental. Y ese es uno de los primeros errores que tenemos, porque creo que el primer análisis que hay que hacer del paciente es de pie. O sea, ver al paciente integralmente, ver al paciente de pie, ver de qué forma esa postura puede estar alterada o no. Esa postura puede estar alterada, por ejemplo, en sentido, puede estar alterada en forma frontal o puede estar alterada en forma sagital, ¿no? Y ahí nosotros vemos en los dos gráficos, o en los tres gráficos, en el central sería una visión sagital, donde vamos a tener un cuadro A, que sería la posición ideal, donde se traza una línea que pasa por la cola, ¿sí? Y debería pasar a nivel de la espalda y a nivel de la cabeza, dejando una lordosis cervical de aproximadamente 6 dedos, y también a nivel lumbar una lordosis de aproximadamente 4 dedos. Si vemos el esquema B, el de al lado, van a ver que esas lordosis están aumentadas, es como que hay una curvatura mayor. Si vamos al esquema C, vamos a ver como que... ¿Puedes compartir una imagen de eso? ¿Estoy compartiendo? No. No. Vamos a compartir. Ahora sí, Macín. Estás compartiendo la pantalla toda, vamos a ver, Ahí, perfecto. Bien. Fantástico. Yo estaba hablando recién de las imágenes del centro. El de color verde, donde esa línea es recta y se ve la cola y la espalda y la cabeza, perfecto, con esa lordosis. La lordosis es la curvatura que tienen a nivel cervical y a nivel lumbar, correcta.
Después hay algo que se llama cifosis, que sería a nivel dorsal, ¿sí? Que nosotros también la podemos ver, sería a nivel de esta parte, que sería la parte dorsal junto con la cola, estarían en la misma posición. Les había comentado que en la B está aumentada esas curvaturas a nivel de la lordosis. En la C, que era lo que iba a contar ahora, vemos como que el paciente está para atrás. Eso está relacionado, Bricot lo relaciona con una relación oclusal de Angle, que es la clase 3, ¿sí? El paciente está posteriorizado, o sea, su cuerpo va para atrás, y después vamos a ver que a nivel oclusal tiene una relación que la mandíbula va hacia adelante, ¿sí? Puede haber un adelantamiento de la cabeza, pero el cuerpo está hacia atrás. El esquema de la posición D es justamente en lo que Angle llama la clase 2, en lo que Bricot habla de un cuerpo anteriorizado, ¿sí? Esto obviamente trae una posición más posterior de la cola, pero el cuerpo está exteriorizado, lo que llama una posición adelantada de la cabeza. Y el dibujo E sería casi una visión casi muy recta, ¿no? Como una persona muy demasiado, diría una postura muy corregida, muy recta, lo cual tampoco es conveniente, porque esto genera compresión a nivel de las diferentes vértebras. Ahora, si nosotros analizamos a los pacientes de forma frontal, y esto es muy común, 90% de las personas ocurre esto, vamos a observar que siempre hay un hombro más elevado que el otro. 90%, ¿eh? Del lado derecho puede ocurrir que tanto el hombro esté, por ejemplo, el hombro izquierdo esté más elevado que el hombro derecho, y que tenga también una relación con la parte de la cadera, ¿no? Sacroilíaca. Entonces, en eso ocurre en el 84%. En el resto, que estamos hablando, un 16%, puede ser que un hombro esté más descendido, la cadera esté bien ubicada, pero que el hombro esté más descendido de un lado que del otro. Puede ser derecho o izquierdo, eso es indistinto. En los derechos se da más que haya más descenso justamente del lado contrario. Y en los izquierdos, como vemos en el otro lado, 70% tienen lo que se llama contralateral, o sea, el hombro está más descendido, la cadera está bien, y homolateral es cuando tanto el hombro como la cadera están en igual posición, o sea, los dos serían como una verticalidad de esto. Salgo de la imagen. Entonces, esto que yo estoy contando es algo que tiene relación y que muchas veces nosotros, cuando analizamos al paciente en el sillón, esto justamente no lo podemos analizar porque en el sillón dental, al paciente apoyarse con la cabeza, queda totalmente estable. Y yo no se lo llevo a algo que hacemos muchas veces en la boca, que es cuando vamos a ajustar la oclusión. Cuando nosotros ajustamos la oclusión, el análisis de la oclusión debería ser analizado en la porción de pie, donde puede haber una desviación a nivel postural, y ahí es donde nosotros deberíamos chequear. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ascenso, por ejemplo, de uno de los hombros y la cabeza está en esta posición, no hay ninguna duda que hay mayor contacto de este lado, ¿sí? Y menor contacto del otro lado. Ahora, si yo estimulo el lado contrario, posiblemente lo que podamos conseguir es una estimulación a nivel de su postura. Es como lograr un equilibrio. A ver, por ejemplo, vamos a compartir esto. ¿Se ve esto? Vamos a decir ahora. ¿Se ve la imagen, Moacir? ¿Se me escucha? Digo, te escucho y te veo bien, mas la imagen no ha llegado. Bien, entonces, espera, vamos a compartir de nuevo. Es normal. ¿Viste?
Ahí sí, ¿no? No, la imagen no se ve todavía. No, no ha compartido. Se ve solamente tú y yo y la imagen no ha venido, no ha llegado. Vaya con calma. Sí, sí. Juan Carlos, sí, ya, ahora sí. Ah, sí, bien. ¿Sí? Listo. Ahí, Perfecto. pronto, perfecto. Juan Carlos, ahora sí se ve, ¿no? Sí, la ven bien, ¿no? Sí, perfecto. Puede continuar. Bien. Entonces, veamos un cráneo visto de frente. Esto es una cosa muy común que ocurre. Entonces, pongamos en este cráneo, lado derecho, se genera una contracción más de un lado y del otro lado hay una subluxación o distracción. ¿Sí? Esto ocurre es muy común, pero si yo lo llevo al sillón y lo recuesto al paciente, esto queda totalmente anulado. Entonces, estas posiciones que estoy viendo de vista frontal, como también después las vamos a analizar en vista sagital, son cuestiones a tener en cuenta cuando uno va a ajustar la oclusión. Porque cuando uno va a ajustar la oclusión, puede pasar perfectamente que un paciente pueda tener algún tipo de contacto mayor de un lado que del otro. Y nosotros esto mismo lo podríamos analizar, si es que quisiéramos, analizar con el paciente con un papel de articular. Lo que sería aconsejable en este tipo de pacientes es llevar al paciente a una posición, yo estoy buscando una diapositiva para no dejar de compartir y poder mostrarlo, y lo voy a mostrar con unos videos, ¿sí? Donde vemos a una paciente, ojos cerrados, contactando y vemos que la paciente se cae. En este caso se cae para el lado izquierdo. Ahora yo voy a hacer que esta paciente muerda del lado que se cae. Y vemos que aumenta la falta de estabilidad. ¿Qué pasaría si yo colocase algo del lado contrario, del lado donde veo que la paciente se está cayendo? Miren cómo la oclusión la estabiliza. O sea, puede ser que el captor oclusal pueda ayudar a justamente estabilizar al paciente. Puede ser que el captor oclusal pueda ser un factor que pueda ayudar a un paciente, dejo de compartir, que pueda ser un factor que pueda ayudar a un paciente a estabilizarse o no. O sea, ¿es importante la oclusión? Yo creo que sí. O sea, en la primera pregunta que vos me hacías, creo que es algo, un tema discutible, pero hay más de una prueba y hay más de un estudio donde uno puede analizar estas cosas y puede ver cómo podemos ayudar. Por ejemplo, ajustando una placa en un paciente. Entonces, cuando vamos a ajustar una placa, ¿cómo la vamos a ajustar? Siempre al paciente de pie, siempre analizando esa posición de los hombros, siempre tratando de darle mayor contacto donde esté el hombro más bajo, para tratar de ver si nosotros podemos estabilizar posturalmente a ese paciente y de alguna manera, en este lado donde estaba el hombro, perdón, de este lado donde estaba el hombro más elevado, ¿sí? Este lado donde estaba el hombro más elevado, que generalmente donde se acompaña mayor sintomatología a nivel articular, a nivel del esternocleidomastoideo, mayor dolor a nivel de los músculos posteriores, del trapecio, y de todo eso podamos ver de qué forma podemos estabilizar esa cadena posterior y ayudar al paciente desde la postura, pero también desde lo que es la sintomatología, y estabilizarlo posiblemente a través de una placa, de esa isometría que va a hacer al paciente al apretar. Entonces, estimular la oclusión, sí, hacer el contacto, tratar de analizarlo y ver de qué forma esa placa o ese ajuste oclusal puede ayudar a una postura que sea más correcta. Doctor Gustavo, además de este examen clínico pormenorizado que haces, ¿qué tipo de instrumentos se pueden utilizar para evaluar la postura del paciente? Instrumentos en cuanto a examen clínico, a diagnóstico.
Mira, una de las cosas que se utiliza, esto sería un examen clínico, ¿no? Una de las cosas que se usa mucho, y yo creo que ya se está usando en los consultorios, es la utilización como de placas, ¿no? Sería como como que fuera una balanza, ¿sí? Que en realidad no es una balanza, sino que es una tabla que al paciente se lo para y se lo puede analizar perfectamente. Yo me voy a una diapositiva. Y es tratar de ver en los diferentes pacientes cómo todo lo que pueda ser de vía descendente significa que venga de la parte superior hacia abajo, puede ser ascendente, de los pies hacia arriba. O sea, nosotros podemos tener problemas en la postura mediante dos formas. Lo que sea de vía ascendente viene de los pies hacia arriba. Por ejemplo, una pierna más corta, ¿sí? Después vamos a ver algo con respecto a lo que es la posición de los pies en bar o en valgo, ¿sí? Lo que puede influenciar un pie plano, lo que puede influenciar un pie cabo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se pueden ver mediante como balanza, ¿sí? En donde uno coloca a ese paciente sobre este elemento y el paciente pisa. Cuando el paciente apoya su peso, bueno, va a haber variaciones en base a cómo esté posturalmente. Si el paciente está en una clase 2 adelantada, obviamente los pies van a tratar de estabilizar y lo que puede llegar a ver, y se va a analizar en esta tabla, es la posibilidad de peso que tenga o variaciones de cómo el paciente está pisando y cómo una variación de esta postura, de este peso, pueda influenciar dentro de esa estabilización de la postura. Entonces, se lo analiza, muchas veces se lo analiza con los ojos abiertos, como está acá, con los ojos cerrados y ocluyendo, y con los ojos ocluyendo y abiertos. Entonces, las diferentes variaciones en donde nosotros vamos haciendo participar a otros captores, vamos a ver que esos captores pueden influenciar o no a nivel podal. Entonces, por ejemplo, yo tengo los ojos abiertos y mis ojos son un factor que me ayudan a estabilizar, vamos a ver esa variación a nivel de lo que puede pasar dentro de esa placa de estabilidad podal. La segunda cosa, si estimulo la oclusión, veamos si esto puede influenciar también positivamente dentro de esta estabilidad podal. O de golpe podemos apagar los ojos y la boca, abrir la boca, cerrar los ojos y ver cómo ahora el paciente pueda influenciar dentro de esa estabilidad. Recién lo vimos con esos 3 videos. El primer video veíamos que la paciente perdía la estabilidad. Entonces, no hay ninguna duda que dentro de esa falta de estabilidad estaría dentro de este círculo verde más grande. El círculo rojo sería, por ejemplo, con los ojos cerrados y sin la oclusión. Y el círculo azul es cuando tenemos los ojos cerrados pero con la oclusión estable. Quiere decir que la oclusión favoreció a esta falta de estabilidad. Entonces, es muy interesante. El otro factor es también colocar, por ejemplo, el electromiógrafo, evaluar qué pasa con los músculos. Y acá también estamos viendo con electromiógrafo cómo está ese temporal izquierdo, donde está muy activo, lo vemos arriba de todo, el temporal derecho que está menos activo, el macetero izquierdo y el macetero derecho, pero del lado contrario vemos si yo estimulo del otro lado. Entonces veo que si yo estimulo el lado contrario, donde veíamos ese temporal muy activo, fijémonos que cuando colocamos a morder, por ejemplo, un algodón o algo en la boca del otro lado, vemos cómo ese temporal izquierdo ha cedido, pero ha cedido porque se ha estimulado del otro lado. Después vemos los diferentes músculos que sí actúan y actúan en forma correcta. Entonces, entiendo que la postura tiene influencia a nivel de la oclusión, como la oclusión tiene influencia a nivel de la postura. Me parece que son temas muy interesantes.
Y hay algo que es, creo que un factor casi para nosotros es clave, y es esto, que es poder analizar, por ejemplo, una clase 2. La clase 2 tal vez sea la que mayor variación a nivel postural tenga. Una cabeza adelantada, ¿sí? Donde hay ninguna duda que un mayor peso a nivel lumbar y tal vez dorsal, y una mandíbula que por contracción de los suprayoides siempre se va hacia posterior, ¿sí? Entonces, estas relaciones que muchas veces nosotros no le damos importancia, es muy diferente un clase 2, división 2, como es el David, de un clase 3. Son dos pacientes totalmente diferentes y deben ser analizados de forma diferente. Uno tiene la mandíbula que está en una posición más retruida, muchas veces a eso se le da relación tal vez con un adelantamiento discal, como puede ser el clase 2, división 2, y el clase 3 está en una posición más posterior, pero su mandíbula se va hacia adelante. Hay como un inicio o un intento del mismo cuerpo, de la misma oclusión, de estabilizar una deficiencia que puede ver a nivel postural. Esto se puede perfectamente analizarlo, inclusive hay formas de hoy de analizarlos con teleradiografías, de tomar estudios donde nosotros, ahora déjame buscar dentro de las diapositivas algo que es muy interesante, y lo voy a buscar con un paciente. Gustavo, ¿podemos decir entonces que la electromiografía de los músculos masticatorios es una herramienta válida para evaluar la oclusión? Que lo vi, que lo mostraste. ¿Sí? Bueno, la electromiografía es muy fácil, ¿no? Todos podemos hacer una prueba ahora en vivo, ¿no? Y saber que si nosotros apretamos con nuestros molares y palpamos nuestros maceteros, vamos a sentir una tensión sobre los maceteros. Y que si llevamos los dientes anteriores a una posición anterior y volvemos a palparlos, vamos a ver que hay menor intensidad. Esto, hay muchísimos trabajos sobre esto, y justamente la electromiografía sería uno de los factores principales, tal vez, para justificar lo que es el fenómeno de la desoclusión. Y yo creo que el fenómeno de la desoclusión, la mejor forma de comprobarlo como mecanismo de protección es justamente todos los artículos que hay sobre electromiografía. Me parece que la electromiografía es un factor fundamental. Pero quería mostrarte algo que me parecía interesante, ¿no? Que es el poder analizar en un paciente X, no importa, uno, por poner algo, y tener como un parámetro de las cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, este es un paciente que viene con una oclusión, con algunos inconvenientes, que ahora vamos a ver, ¿no? Hay dientes extruidos, hay una mala relación a nivel anterior, hay un canino, el 43, que está, no digo en un borde a borde, pero sí en una falta de alineación. Veo esos centrales que tienen un poco de facetamiento. Lo veo el paciente, que es un paciente de clase 2, y lo analizo con una cabeza adelantada, totalmente adelantada. Inclusive se puede analizar, si es que quisiéramos, acá como un aumento de esta lordosis, ¿sí? Bueno, vemos los dientes, que hay dientes que han perdido parte de su estructura, o sea, han perdido parte de su estructura dentaria, lo cual podríamos decir hasta este paciente ha perdido dimensión vertical. ¿Por qué? Digo, porque si los dientes posteriores están facetados, esto puede ser un sinónimo de un paciente que ha tenido pérdida de dimensión vertical, lo cual a cualquier rehabilitador se le ocurriría, bueno, si ha perdido parte del facetamiento, tiene facetamiento dentario, ha perdido dimensión, lo que yo tendría que hacer es incrementar la dimensión vertical. Bueno, momento. ¿Estará correcto aumentar la dimensión vertical? Desde el punto de vista dentario seguramente dirán, sí, Gustavo, están los dientes facetados. Bueno, ¿está el paciente en esta posición como para
tener un incremento de esa cortical oclusal, vamos a analizarlo desde varios aspectos. Y uno de esos que vamos a analizar es la postura. Y veamos qué deberíamos hacer si es que nosotros queremos incrementar el tamaño de esos dientes. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hago y siempre hago es tratar de lograr algo que se llama la tricentricidad. ¿Qué es? Yo necesito ver, analizar a mi paciente como dividir al cráneo en dos. Lo que es mi posición, lo que es mi articulación cráneo-vertebral y lo que es mi posición cráneo-mandibular. O sea, divido mi cráneo en dos posiciones. Esto es un concepto de lo que se llama el sistema doble de Mariano Rocabado de Chile. Y entonces, uno de los primeros conceptos que trato es de ubicar a mi mandíbula en su posición. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, tendré que desprogramarla. ¿Qué desprogramador utilizar? ¿Puedo utilizar cualquier desprogramador? No, no puedo utilizar cualquier desprogramador. Depende mi posición postural del paciente. Si yo veo que tiene una cabeza adelantada, yo sé que la cabeza adelantada es sinónimo de una posición posterior de la mandíbula, por contracción justamente a nivel de los supraioideos. Entonces yo sé que este paciente tendría que tener una mandíbula en una posición más posterior, que en un rato les voy a mostrar tomografías de eso, como para que esto quede bien claro. Entonces, yo no puedo utilizar cualquier desprogramador. Yo tengo que tratar de buscar un desprogramador que sea lo más plano posible para, de alguna manera, entre comillas, modificar el torque de los dientes anteriores. Modificar esto que puede ser una mordida restrictiva. Tratar de liberar la mandíbula de esa posición. Tratar de que la resultante de esta posición articular sea muscular, sea una resultante muscular, no sea una resultante ligamentaria, no sea algo forzado. Entonces, utilizo un desprogramador, que es como el jig de lucha, pero hay una modificación que se llama el desprogramador de Peter Neff, que ¿cómo es? Recto. Y trato de desprogramar, trato de inactivar los dientes. Yo trato de sacarle la influencia dentaria y tratar de que los músculos me pongan esa mandíbula en su posición. Bueno, lo fijo, lo escaneo, lo monto en el articulador, ya vamos a ver, esto es escaneo facial, no es necesario, pero yo tomo tomografías. Tomo las tomografías con y sin dispositivo y analizo la variación posicional de ese cóndilo en PMI y en ORC. Ahora yo voy a pasar unos cuadros en un rato para que todos tengan por lo menos una posición estándar, de que hay una posición anterior o posición, lo que se llama posición fisiológica o posición funcional, que varía aproximadamente entre 1.5 y 2,5, entre el cóndilo y la eminencia posterior justamente, perdón, de la pared posterior de la eminencia articular, disculpen. Y después hay una distancia entre el cóndilo y la pared posterior, o sea, la pared posterior de la cavidad glenoidea, que aproximadamente se habla entre 4 y 5 milímetros. Bueno, yo mido esto, con y sin desprogramador. Y veo que hay variaciones, veo que el cóndilo ha variado. Bueno, esto lo puedo medir, lo puedo chequear, lo puedo percibir para saber cómo está. Después puedo utilizar lo que es la teleradiografía. La que más utilizo es esta, que es una teleradiografía de perfil, obviamente, y utilizo dos planos de referencia. El plano que se llama el plano MacGregor, que va de la espina nasal posterior, y el plano de la parte más inferior del occipital, y el otro que se llama el plano odontoides. ¿Qué pasa? Por la parte anteroinferior de la apófisis odontoide y por el ápice de la apófisis odontoide. Recordemos que la apófisis odontoides está dentro del axis, ¿sí? No del atlas, sino del axis. Y también podemos medir entre la distancia entre el occipital y la primer vértebra del atlas y entre el atlas y el axis, que debería ser idealmente entre 4 y 9, 4 a 9 milímetros, de 4 a 9 milímetros, ¿sí? Entonces, estas distancias que yo estoy viendo y este ángulo, que es el ángulo que se forma,
debería estar en 96 más menos 5 grados, me puede dar a mí cuánto la cabeza rota anteriormente o cuánto la cabeza rota inferiormente, cuánta flexión hay o cuánta rotación hay. Todo lo que rote me va a producir flexión posterior, lo cual estos espacios se achican. Todo lo que se flexione va a aumentar los espacios, pero va a flexionar esta cabeza. Entonces, nosotros podríamos analizar mediante esto en cuanto, fijémonos que acá la boca está cerrada y fijémonos acá que está abierta, acá tiene el dispositivo, y ver si yo ubico mis cóndilos en una posición, si esto puede influenciar positivamente o no en este paciente. Pero claro, si yo coloco algo acá, no hay dudas que esto se está abriendo. Entonces, cualquier apertura de la boca, tendremos que ver cómo está influenciando en esta postura o cuánta esta flexión puede estar influenciando en este ángulo también. Entonces, son posibilidades de estar evaluando. La otra es en análisis frontal, con o sin JIC. Entonces yo analizo al paciente en mi izquierda, donde veo un hombro más bajo, y veo con el JIC que de alguna manera el paciente se ha estabilizado. O sea, si yo estabilizo mis cóndilos, ¿cuánto puede influenciar? Estoy viendo que mi brazo izquierdo, mi lado izquierdo, está como el hombro más estirado, o sea, los dedos más estirados. En realidad es porque el hombro está más bajo. Lo puedo ver en sentido sagital y ver también cuánto puede cambiar el paciente. Entonces ahora lo analizo con el JIC y veo que mi paciente se ha estabilizado, que los hombros están estabilizados y que a nivel de sus brazos también se han estabilizado. Entonces, yo estoy viendo, y en esta superposición que podemos analizar del lado derecho de la pantalla, cómo hay una rotación de esa cabeza. Entonces, todo lo que la cabeza rote trae compresión posterior. Entonces, quiere decir que si yo en un paciente tengo, como habíamos visto para atrás, mi oclusión facetada y con dientes que se han extruido, y yo quiero ahora aumentar, no hay duda que el incremento de la dimensión va a ser a una rotación anterior de la cabeza y a una contracción o a una disminución de la nivel posterior, lo cual va a traer compresión. Entonces, ojo con eso, porque eso, perdón, dejo de compartir y busco otro paciente, es lo que generalmente ocurre con el Degwitz. Y vamos a ir a un paciente y lo vamos a analizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con un punto que es el incremento de la dimensión vertical. Y acá lo vamos Gustavo, a ver. los pacientes con deglución atípica también tienen una postura alterada. Bien, el paciente con deglución atípica o problemas respiratorios es justamente y fundamentalmente esa pregunta es muy buena, vamos a decir, para aquellos chicos que están creciendo. Hay una cosa interesante que es el problema respiratorio y en la base del cráneo hay algo que se llama sincondrosis efenobasilar o efeno-occipital. Esa es la última de las porciones de calcificación del cráneo, ¿sí? Que hace que el cráneo pueda crecer a nivel anteroposterior. Esa sincondrosis, está la efenoetmoidal, la efenobasilar, ¿sí? La interetmoidal también, pero la última en cerrar es justamente la efenobasilar o efeno-occipital. ¿Sabes en qué edad se cierra? 13 a 15 años de edad. ¿Y sabes qué cosa increíble? Es cuando se termina de formar la oclusión adulta. El canino es el último diente que erupcionar, 12 años de edad, tarda aproximadamente 3 años en calcificar su ápice y está formando su oclusión y aproximadamente se habla que a los 15 años nosotros podríamos tener una oclusión ideal, una oclusión formada. Y es justamente donde cierra esa sincondrosis efenobasilar. Entonces, es muy importante en la ortopedia o en la odontopediatría tener una idea prematura
si un chico tiene un problema respiratorio, porque todas las personas, todos los chicos con problemas respiratorios hacen a una necesidad de abrir la boca, y esto hace una rotación y una posición más posterior a nivel de la mandíbula, lo que hace a un tipo de crecimiento generalmente alterado, producto de un problema respiratorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y eso lo tendría que tener la odontopediatría como un elemento a tratar con fonoaudiólogas, fundamentalmente con el apoyo incorrecto posición de la lengua, en una posición anteriorizada de la lengua, y tratar de justamente llevar la lengua hacia el paladar, y eso hay tratamientos perfectos dentro. Hoy en la odontología también, con todo lo que es la técnica MyoBrace, se están haciendo con placas, y si no, bueno, tratamientos con fonoaudiólogo, donde esto se puede perfectamente corregir. Y te quería mostrar algo que era interesante, que era en este paciente, que puede ser el caso, tal vez, que es este clase 2, donde lo vemos en una posición adelantada, donde vemos sus piezas totalmente extruidas, ¿sí? Una gran mordida restrictiva, una gran oclusión anterior restrictiva, sus piezas posteriores totalmente desgastadas, superiores e inferiores, anteriores y posteriores. Entonces, esto es factible a dos casos, como se hace en la ortodoncia, lo que dice Posel: los tratamientos de tipo correctivo, los tratamientos de tipo aditivo y los tratamientos de tipo sustractivo. Este es un caso para alinear y nivelar dientes, y posteriormente adicionar lo que está faltante, pero primero tengo que alinear en sentido horizontal, segundo nivelar en el sentido vertical, y posteriormente adicionar lo que esté facetado. Pero yo no puedo adicionar nada donde yo tengo una falta de nivelación, donde hay una extrusión compensatoria de sus piezas. Porque si yo a este chico, lo ven acá, con su cabeza adelantada, ¿sí? Totalmente adelantada, y miremos esto. Yo tengo un cóndilo en su posición correcta. Cambio el torque de los dientes anteriores. Ahí lo cambié. El cóndilo se va a una posición más comprimida. Pero miremos ahora, una clase 2, como el que tenemos adelante. Ya no hay overjet. Ese cóndilo se va para atrás. Quiere decir que la posición de los dientes puede tener influencia a nivel de la posición condilar. Entonces, en un Davis como el que estábamos mostrando recién, deberemos, de alguna manera, en este caso, tratar de desprogramarlo, tratar de descomprimirlo, tratar de evaluar esto. Yo lo monto en articulador, lo escaneo en PMI, en ORC, fusiono archivos, DICOM con STL. Pero lo mido. Y mira una cosa, vamos a decir, fíjate al paciente. En PMI, el paciente tiene en su posición posterior 1,722. Y mira en ORC cuando lo descomprimo, 2,002 a nivel anterior, 2,916, y ahora cuando se va a una posición más anterior, 1,836. Lo puedo mirar del otro lado también. Quiere decir que este paciente tiene necesidad de dos cosas: de alinear los dientes y de nivelar. ¿Y qué me va a traer aparejado? Un cambio de posición dentaria, un cambio de posición postural y un cambio de posición postural. Ahora, una vez que yo tenga nivelados los dientes, ahora sí puedo adicionar. Y ahora sí puedo darle la dimensión vertical que el paciente requiera. Entonces, uno de los aspectos que podemos nosotros charlar, que es la dimensión vertical. La dimensión vertical también es un factor que puede jugar en estos pacientes en contra, si vamos a incrementarlo, si pensamos solamente a nivel protésico, porque si no tenemos en cuenta la parte postural y la aporte articular, nuestro incremento protésico puede ser perjudicial a este paciente, y puede ser un paciente que a posteriori sea sintomatológico, que tenga inconvenientes posturales.
Entonces Producido, podemos decir, Gustavo, podemos decir entonces que el aumento, el cambio de la dimensión vertical influye en la postura del sujeto, del individuo. no, puede influenciar positiva o Puede. negativamente. La dimensión vertical tiene que ser tratada en forma seria, tiene que ser tratada con un conocimiento preciso a quién vamos a incrementarlo. No es lo mismo un incremento de una clase 1 que de una clase 2, un 2-2, que de una clase 3. Son tres repercusiones totalmente diferentes. En este paciente, un clase 2, división 2, que ya tiene su cabeza anteriorizada, y yo encima quiero aumentar los dientes, me va a traer mayor adelantamiento de la cabeza, mayor rotación de la cabeza, lo cual voy a tener mayores problemas a nivel de la porción posterior o de la cadena posterior. Entonces, digo, el incremento de la dimensión vertical es una cuestión que tiene que ser bien tratada, analizada previamente y tratar, como dije recién, tratamiento de tipo correctivo y luego el tratamiento de tipo aditivo. Entonces, el tratamiento de tipo correctivo será de alineación y nivelación. ¿En qué paciente? En este caso, bueno, será en este caso con una alineación y nivelación. Un clase 3 puede ser un tratamiento también de metodología ortodóntica, también puede ser un tratamiento sustractivo de un cambio, un Obergefell, puede ser de una cirugía ortognática. Pero tenemos que tener en cuenta que hay tres factores que lo tenemos que saber. La posición cráneo-vertebral y la posición cráneo-mandibular y la posición a nivel dentario. Entonces, esos tres factores que yo creo que son importantes, ¿no? Tienen que ser tratados en lo que es el concepto de actricentricidad. Entonces, yo no puedo a un paciente a este paciente, a este dibujo, como vemos acá, que está con la cabeza adelantada, o este paciente que está con la cabeza para abajo, y miremos las flechas, cuando la cabeza se va para arriba, hay una contracción de los supraioideos y la mandíbula se va para atrás. Cuando la cabeza se flexiona, la mandíbula se va para adelante. Esto está más relacionado con la clase 3, esto está más relacionado con la clase 2. Y tenemos que entender esto que está acá, que puede ser la extensión o la flexión a nivel de la cráneo vertebral. Entonces son factores que tenemos que tener en cuenta, no son factores que se pueden dar como dejarlos de lado. Por ejemplo, un tema que tal vez podamos compartir esta idea o no, ¿no? Muchas veces en la odontología hoy se lo analiza desde el punto de vista estético. Entonces, yo lo veo muchas veces esto en las redes, las carillas, facetas, hacer facetas de segundo molar a segundo molar a nivel anterior, sin tener en cuenta lo que está pasando a nivel de todo el sistema. ¿Cuánto puede influenciar eso? Porque yo puedo ver los dientes lindos, pero ¿estoy viendo al paciente integralmente? ¿Estoy analizando las otras porciones del cuerpo? ¿Estoy viendo qué es lo que está pasando con este paciente? ¿O simplemente lo que estoy haciendo es ponerle dientes de color blanco? Y eso a mí realmente me llama la atención. Es como que hay una falta de entendimiento que estamos tratando a un ser humano y que el ser humano tiene que ser visto desde varios aspectos, de lo que es el aspecto postural, del aspecto articular, del aspecto dentario, del aspecto neuromuscular. Hablamos recién. No es lo mismo un bruxómano isométrico que un bruxómano isotónico, el que mueve. No es lo mismo un braqui que un dólico, el biotipo. Son diferentes pacientes. Entonces, ¿cómo? Solamente estallar, colocar mocap y hacer carilla. Y entonces la odontología se transformó en una técnica que es una técnica adhesiva. Si sabemos adhesión, sabemos hacer odontología. Y todos estos factores, o sea, estos factores los dejamos de lado. ¿Y el paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo le explicamos después que cuando las cosas no funcionan? ¿Qué le explicamos al paciente cuando las cosas le duelen?
¿Cómo le decimos que cuando el paciente tiene dolor de cabeza, no es que se tiene que ir a tomar una medicación, sino que tal vez parte de lo que nosotros estemos haciendo pueda ser uno de los factores que esté produciendo algún malestar al paciente? O sea, creo que hay muchísimas cosas a tener en cuenta. No digo que sea lo más importante, digo, es muy importante tener en cuenta. Entonces, a veces hay que hacer interrelación, a veces hay que hacer interconsultas. Hay muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente. Hoy, no sé, para mí hay un respeto muy grande por el paciente que voy a tratar. Me parece que hay muchísimos factores que tengo que tener en cuenta antes de empezar a hacer cualquier cosa. Para mí, Perfecto. dentro de lo que es la evaluación, hay las teleradiografías, las tomografías de cráneo, mi evaluación postural. Yo creo que son Muchas cosas factores. para ver, ¿no, Gustavo? ¿No? Quiero recordarles a todos que nos están asistiendo que le den un me gusta a la entrevista, que está fantástica, y la compartan con sus amigos. Y a todos los que nos están preguntando a qué hora vamos a pasar el link, al final de la entrevista pasaremos el link para que hagan su certificado de educación continuada y se inscriban en el sorteo. ¿Ok? Entonces esa pregunta insistente ya la estoy respondiendo. Gustavo, el concepto de oclusión es un concepto dinámico, ¿verdad? Y Sí. sabemos que cambia con los años. ¿Podemos pensar que la postura también cambia con el tiempo? Y yo creo que sí. Yo creo que la postura va tratando de lograr compensaciones en la medida que van sufriendo cambios. El cuerpo va cambiando, la postura va cambiando. O sea, hay como un equilibrio en el cuerpo. Nosotros podemos generar cuestiones bueno, para tratar de mejorar a veces los cambios negativos que pueda haber a nivel postural. Entonces, no hay ninguna duda que la postura va a variar también. Y cuando haya algún tipo de sintomatología, deberá ser tratada. No es que todos los pacientes tienen problemas posturales, pero bueno, es un factor a tener en cuenta y es un factor que debe ser analizado y tratado si es necesario. La mordida cruzada afecta entonces la posición postural. La mordida unilateral, la masticación unilateral también afecta la posición postural. Todo lo que se refiere a la oclusión Sí, afecta la en realidad posición. todo afecta, todo cambio puede afectar o no, ¿eh? Digo, la oclusión puede afectar la postura, como puede ser que la oclusión puede afectar la oclusión, como puede ser que la postura afecte la oclusión. Ninguna duda que un paciente que está con una cabeza más, o sea, estoy así, ¿sí? Estoy subiendo y bajando. Si yo tengo el hombro elevado, mi cabeza está para acá, tengo mayor contacto del otro lado, o sea, de este lado tengo mayor contacto y de este lado tengo mayor apertura, lo que llama una subluxación o una distracción a nivel condilar. Quiere decir que toda la oclusión se me va para el lado contrario, ¿no? Si yo estoy con mi hombro elevado y mi cabeza contraída, los mayores contactos están de este lado. Lo que yo trato de hacer, ahora estoy así, voy a tratar de activar esto para que mi cabeza vuelva a estar derecho. Intento estabilizarme. Entonces, en esta posibilidad pasa igual. Si yo estoy con la mandíbula para un lado, seguramente que para la mandíbula, para donde esté, en este caso estoy ahora para este lado, va a haber mayor contacto de este lado y del otro lado el cóndilo está distraído. Entonces, habrá que ver si esa posición unilateral es adquirida o es esqueletal. Si fue adquirida y fue durante el crecimiento de formación y desarrollo, bueno, hubo tal vez alguna deficiencia en cuanto a la correlación del crecimiento, tal vez puede haber habido un traumatismo, un mayor crecimiento del cartílago Meckel de un lado que del otro, un mayor desarrollo de un cóndilo que de un lado que del otro, y bueno, eso puede haber dado una mordida unilateral. Sí, habrá de qué forma se la puede estabilizar. Una placa puede ser un factor tal vez de tratamiento y va a ser un factor reversible, pero una placa puede ayudarlo. Gustavo, tenemos una pregunta. Doctor Gustavo, entonces, ¿podríamos decir que no hay relación entre la postura y la mala oclusión?
Yo no sé si digo que no hay relación. Vuelvo a repetir, para mí el cuerpo es una solo. Y yo no puedo fragmentar, yo no puedo decir que la oclusal anda por un lado y el cuerpo anda por el otro. Para mí cuando hay un problema en el cuerpo hay un problema en todo. O sea, si yo tengo una pierna más corta, ¿sí? Una pierna más corta, entonces me caigo. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? ¿Se va a caer para el mismo lado? No, el cuerpo va a intentar estabilizarse, se va a estabilizar, pero no va a quedar para el otro lado también. Entonces la cabeza va a rotar también. Y la oclusión puede también cambiar. Si yo tengo falta de dientes o tengo dientes anteriores y estoy mordiendo adelante, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo dimensión. Los mandíbulas se van por acá adelante y estoy adelantando. La cabeza se va para atrás, quiere decir que hay variación. Siempre hay una variación. Hay una compensación entre la oclusión y el cuerpo. Como un cambio en el cuerpo puede haber una compensación a nivel de la oclusión. Digo que hay una relación simbiótica. No es que una cosa es más importante que la otra. No es una causa-efecto. Causa oclusal, efecto postural. Causa postural, efecto oclusal. Me parece que, como dije al inicio, el médico ve el cuerpo sin boca y nosotros los odontólogos vemos la boca sin cuerpo. No, el cuerpo no está fragmentado. La cabeza está dentro del cuerpo. No podemos sacar la cabeza del cuerpo. Yo lo miro así, no sé. Tal vez sea una visión muy fanática. Estoy de acuerdo. El cuerpo es uno solo. Está loco, pero yo lo veo, yo veo el árbol, no veo el árbol, perdón, veo el bosque. No puedo ver un árbol, yo tengo que ver un bosque. Entonces yo tengo que ver una persona. Y ojo, y otra cosa, hay que tener en cuenta también los factores emocionales. La ansiedad como gran factor, ojo con eso. Hoy no estamos viviendo con la pandemia momentos muy fáciles, entonces hay muchos problemas de ansiedad, hay muchos problemas emocionales, y esto de alguna forma también transforma a la neuromusculatura, que puede tener una influencia a nivel de todo el cuerpo, de la boca, el aumento del bruxismo, a nivel corporal, o de la postura con contracturas. O sea, la parte emocional, el sistema nervioso central, sería como el gran factor a tener en cuenta. Oye, Gustavo, estoy así pensando aquí, ¿cómo podemos definir entonces lo que es una postura ideal? Yo como postura ideal, ¿sí? La tengo que definir como, no sé, como buscar una definición. Para mí la postura ideal pasa fundamentalmente como una alineación correcta, ¿sí? Y proporcional de todos los sectores que están a nivel de un eje, que es un eje corporal, ¿no? Y ahí tiene que estar todas las partes de la columna, la parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar, la parte, obviamente, de los miembros inferiores, y la cabeza también juega un factor fundamental ahí. Entonces, es una correlación perfecta entre todas las partes componentes de este cuerpo. Entiendo que tiene que ser así una postura ideal. Cualquier posición lateralizada de la postura no es ideal, una posición anteriorizada no es ideal, una posición posterior tampoco es ideal. Entonces, hay una posición así como la oclusión se habla. ¿Cuál es la oclusión ideal? La clase 1. ¿Y las otras qué son? Y bueno, se las considera algunas como maloclusión. Bueno, sí, puede ser. Entonces, en el cuerpo también hay una posición ideal. Y es lo que yo marqué hoy con este cuadro verde, que ahora lo busco. Acá lo miren, acá lo vamos a tratar de buscar una postura ideal. Yo voy a poner una diapositiva de una postura ideal. Esto sería una postura idealizada, ¿sí? Donde hay un centro de gravedad que está aproximadamente de la mitad de los pies un poquitito para atrás, ¿sí? Y un cuerpo que está como la cola, la parte dorsal y la cabeza en una misma línea, con una curvatura a nivel de una lordosis correcta, de 6 dedos a nivel cervical y de 4 dedos a nivel lumbar, y un cuerpo totalmente alineado. Esto es
es lo que se llamaría como la postura ideal. ¿Cuántos tienen la postura ideal? Se habla de problemas posturales en el 90%. ¿Cuánta gente tiene una oclusión ideal? Se habla de un 99% de pacientes que no tienen una oclusión ideal. Miren los números. Ahora, todo aquel que no tenga la postura ideal, todo aquel que no tenga una oclusión ideal, ¿es un paciente? No, es un individuo. Un individuo que puede romper el equilibrio y transformarse en paciente, o puede ser un individuo en equilibrio. No quiere decir que porque no tengo una postura ideal ya soy paciente. Porque no tengo una oclusión ideal ya sea paciente. No, eso ya es ser demasiado fanático, ¿no? Ok. Oye, conversando estabas hablando sobre la visión, ¿no? ¿Existe relación entre la visión y la postura? Sí, existe una relación bastante marcada. Hay un test que es muy interesante y justamente hoy yo lo mostraba. Yo hay una cosa que hago muchas veces con respecto a pruebas, ¿no? Con el paciente. Hay test de marchas, hay test de posición, ¿no? Lo que se llama el test de Romberg, el test de Fukuda, y se involucra justamente al captor ocular. Y el captor ocular, cuando se lo activa o se lo desactiva, puede jugar favorable o desfavorablemente a nivel de la postura. Esto quiere decir que si yo tengo los ojos abiertos, los ojos van a tratar siempre de buscar el horizonte, van a tratar de buscar la nivelación del cuerpo, ¿no? Pero ¿quién va a tener la nivelación final? Los pies sobre la tierra. Entonces son los ojos y los pies. Factor primario, factor primario. Los dos son factores primarios. Pero como factor del sistema tónico postural primario son los ojos y los pies. Si hay alteraciones de alguno de ellos, por ejemplo, una persona cuando tiene un problema, y lo van a ver, hay un músico muy famoso, Stevie Wonder. Fíjense que no tiene visión y la cabeza ¿qué hace? Adopta otra posición. Entonces, justamente a lo que nosotros nos transforma a los hombres, en lo que se llama la posición bípeda, del cuadrúpedo al bípedo, es la posición de pararse en dos pies y los ojos que sean los factores que van a establecer nuestro horizonte, nuestra posición de postura. Cualquiera de nosotros, si nos paramos en una montaña y nos ponemos de costado, van a ver que la cabeza va a intentar buscar el horizonte. La cabeza no está caída. La cabeza va a intentar buscar el horizonte para mantener una postura y los pies van a tratar de estabilizar esa posición. Mira, hay lo tengo acá, creo que lo tengo acá. Muy interesante este video. Es un video real, ¿eh? Miren, de una persona donde hay mucho viento, ¿sí? Y fíjense cómo intenta buscar, obviamente con los ojos y los pies, tratar de establecer esa postura. Miren, la cabeza intenta buscar, esperen, vamos a ver otro, y el cuerpo intenta buscar ese equilibrio. ¿Lo ven? Va mirando, y el cuerpo va buscando el equilibrio. ¿Ven los pies cómo van tratando de buscar? Obviamente, es un video. Se cae. Ay, ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahora sí, es que se congeló un poco. Vamos a ver, miren cómo va. regresar. Entonces, es muy interesante en analizar esto. Lo mismo que, como contaba yo hace un rato, algunos test, déjenme buscar uno, sin salir de compartir, y le voy a mostrar uno que es interesantísimo. ¿Cuánto viento? Ah, sí, me muero yo ahí. Le test de Fukuda permet de suspecter la présence de troubles vestibulaires compensés dans la vie de tous les jours par la vue. Il fait partie du bilan vestibulaire et pourra être complété par d'autres tests afin d'orienter le diagnostic. Pour l'effectuer, l'examinateur commence par créer un cercle de 1 mètre de rayon
divisées en 8 afin de former des sections de 45 degrés chacune. Le but du test est d'effectuer 50 pas à cadence soutenue sobre una línea. Dans un premier temps, le kiné montre le déroulement du test Levanta las manos y empieza a marchar. Du patient en lui demandant si la paciente tiene un factor de desequilibrio, van a ver que la paciente empieza a rotar. Pieds joints, les bras levés à 90 degrés de flexion d'épaule. Il ferme les yeux et réalise 50 pas sur place à cadence soutenue. Lors du test, le genou ne doit pas dépasser les 45 degrés de flexion. ¿Lo ven? Le patient va compter ses pas. Le kiné se place derrière lui pour assurer la chute. Esto tiene que ver con il el compte oído. Dans sa tête et ne donne aucune indication pendant le ¿Cómo test va pour ne pas variando déstabiliser le patient. la posición? La Eso es pièce doit uno. être calme, Es un té de éclairée et marcha. sans bruit. Une fois arrivé à 50 pas, le sujet ne doit plus bouger. Le test s'arrête si le patient... El segundo es el test de Romberg. El objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio estático. La paciente se encuentra de pie con los pies juntos, los brazos estirados, pegados al cuerpo y los ojos cerrados. Y se queda quieta. Resultados. Será negativa si la paciente se mantiene erguida y no se mueve. Que es lo que vimos recién con la paciente. Será positiva si la paciente no se puede mantener erguida. En el caso de vértigo periférico, la paciente se moverá en dirección al oído dañado. Ven sin ojos. Los ojos desaparecerá dicho movimiento. Si abre los ojos, seguramente se estabiliza. Pero si apaga los ojos, afecta el oído. Se moverá hacia cualquier dirección. Entonces, sí puede el ojo actuar. El ojo es un factor fundamental para la estabilidad del cuerpo. Si yo lo apago, se pueden afectar, por ejemplo, si hay un problema en el oído. ¿Sí? Ahora, el oído interno es el factor terciario. Siempre yo escuché como el aparato vestibular como el factor primario. Hoy, en todo lo que leo, el oído es el factor terciario. Primario, ojos y pies. Secundario, sistema tomatognático. Terciario, el oído interno. Ahora, son los 4 factores que afectan o que pueden alterar el sistema tónico postural. Entonces, es muy interesante y fundamentalmente para nosotros los odontólogos, cuando tratamos al paciente, ajustamos la oclusión o cuando colocamos algo, y un factor que yo creo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué la ortodoncia recidiva? ¿Por qué la ortodoncia recidiva? ¿Por solamente un problema de las fibras o como se habla, de una memoria que hay a nivel de las fibras periodontales? ¿No será que la ortodoncia recidiva porque no hay una postura estable y no hay una oclusión estable? Me pregunto, ¿no será un factor a tener en cuenta? Claro que sí. Si yo no tengo un cuerpo estable y una oclusión estable, ¿por qué los dientes tienen que estar estables? ¿Por qué tengo que dejar un lurí y ajustar mi oclusión de por vida? Y mantenerla así porque si la suelto se me van. ¿Cómo se me van? Los dientes no se deberían mover. Lo que pasa es que hay algo que no está estable, que puede ser la oclusión o que también puede ser los dientes. ¿Cómo la oclusión se va a mantener estable si el cuerpo no está estable? ¿Cómo el cuerpo se va a mantener estable si la oclusión no está estable? Creo que hay una relación que es perfecta. Me parece que hay que ver un poquito más allá, hay que abrir la cabeza y decir, pará, no está tan loco lo que está diciendo, hay una cuestión de racionalidad. Me parece que nadie puede estar, si yo tengo una pierna más corta que la otra, ¿qué camino? Toda mi vida caminando así y no me va a afectar las diferentes otras partes del cuerpo. Y obviamente que sí. Oye, Gustavo, entonces, ¿puede una postura compensada estar en equilibrio? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no? Claro. ¿Puede una oclusión, una mala oclusión, mantenerse en equilibrio? Sí, ¿por qué no? De hecho, el 99% tiene una mala oclusión y no todos son pacientes. Están los pacientes. ¿Quiénes son los pacientes? Los que vienen al consultorio. Ahora, yo no es que salgo acá a buscar
Me voy a un congreso y empiezo a analizar la mala oclusión que tiene el 99.9% de la población. Porque entonces ya entraría en un fanatismo. En decir que el 99.9% de la población tiene mala oclusión, quiere decir que son todos pacientes. Eso no. Nadie puede decir eso, es una locura. No. Los pacientes son los que vienen al consultorio por alteraciones, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, a nivel de los dientes, a nivel muscular, a nivel ligamentario, a nivel óseo. Esos son los que tienen patología dentro del sistema. Para mí, esos son los pacientes. Ahora, lo que yo tengo que hacer es un análisis del individuo y ver si tiene patología en uno o más componentes. Y ahora se llama paciente. Y ese debe ser tratado. Perfecto. Oye, una duda que yo tengo aquí. ¿Las cicatrices influencian en la postura? Mira, ese es un tema, no es un tema fuerte para mí, pero sí lo he visto, y dicen que todo que sea cicatriz en forma horizontal tiene alteración a nivel de la postura. No es un tema que sea un fuerte mío, pero lo he visto y hay pruebas para hacerlo y muy interesantes. Y dicen que todas las cicatrices que sean horizontales traen alteraciones, porque es como que hay un corte eléctrico entre las diferentes porciones de los fragmentos corporales, ¿no? Sean miembros superiores, sean miembros inferiores. Pero okay. Sí, lo he leído y es un tema que es muy interesante, pero no es un tema que... Perfecto. La respiración bucal puede provocar alteraciones de postura. Bueno, eso es lo que te he dicho antes. Un respirador bucal generalmente abre la boca y produce una rotación. Generalmente la apnea obstructiva es una posición posteriorizada de la mandíbula, lo cual hay que interiorizarla. Entonces, sí, claro que trae alteraciones de la postura. Sí. Trae, ¿no? Sí. Gustavo, si tuvieras que... Perdón, ¿no? Que deben ser tratadas, ¿no? Que deben ser tratadas. Una apnea obstructiva es una patología que debe ser tratada. Sí, claro, hemos tenido varias entrevistas aquí tratando de la apnea obstructiva y realmente es una ciencia. Y me acuerdo que entrevisté a una portuguesa, oye, fenomenal, la cantidad de aparatos y todo lo que hacen hoy para el diagnóstico. Claro. Es fenomenal. Hoy con las placas, o los mismos con los CPAP y las cosas que se hacen, los adelantamientos mandibulares. Hoy hay elementos como el CICAT Function que sirve o el CICAT Air que sirve para medir, se escanea al paciente, se toman tomografías, se miden digitalmente y hoy se puede calcular la cantidad de milímetros digitalmente, digo, ¿no? La cantidad de milímetros para justamente producir esa placa que va a servir para la apnea obstructiva. Es realmente un campo pero fenomenal. Sí, perfecto, sí. Oye, ¿cuáles serían las principales formas de cambio postural relacionados con la oclusión? Para mí hay dos cambios fundamentales. Uno visto de forma frontal, que es la posición de los hombros. Ese es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta y es muy fácil de ver. Y el segundo, la posición, viéndolo en forma sagital, la posición adelantada, la posición más flexionada de la cabeza. También son factores a ver. Me parece que son dos factores que se ven mucho en los consultorios y hay que tener muy en cuenta. Tú sabes, Gustavo, que esta entrevista ha sido tan fantástica que ya hemos hablado 1 hora y 15 minutos. Bueno. ¿Ah? Y parece que estamos comenzando, no tenemos tantas cosas para conversar, ¿no? Mas yo sé que todo el mundo se cansa. Quería hacerte una última pregunta. ¿Qué consejos le darías tú a quien quiere comenzar a hacer la valoración postural en sus propios pacientes? O sea, un dentista que está queriendo comenzar a hacer este análisis. ¿Qué consejos les darías? Yo, Macir, comencé leyendo un libro que me ayudó mucho, que es el libro de reprogramación postural del doctor Bernard Bricot de Francia. Es un libro que está en portugués, está en castellano, está en francés.
se lo puede encontrar, está en Google, se lo puede buscar también, porque está en forma digital. Es muy interesante poder leer parte de este libro, y si no, encontrar también en Google la muchísima literatura que va a aparecer. Obviamente tendrán que ir después a buscadores médicos o PubMed o a Science Direct y bajar artículos donde hablen de oclusión y postura y empezar a analizar. Se van a encontrar con muchos artículos que están en relación con la ortodoncia, con la ortopedia, o sea, no son cosas nuevas, son cosas que hace muchos años que están escritas. Porque bueno, que nadie tal vez nunca nos hizo ver, a mí no me lo habían hecho ver hasta que me pasó con mi cuerpo, y creo que son las causalidades, no las casualidades, las que me llevaron a tener que ir a buscar la información e investigarlo y aprenderlo. Y ahí me di cuenta que lo que me llegaban a mí los pacientes era parte de esto que no lo sabía ver. Yo no lo sabía ver, pero por mi ignorancia, ¿no? Por mi desconocimiento. Y no era porque no lo quería ver, sino porque no lo sabía ver. Y realmente me ayudó mucho a poder crecer, y fundamentalmente me ayudó para ayudar a los pacientes. Hay muchas cosas que hoy los puedo ayudar a los pacientes con cuestiones de sintomatologías articulares o musculares. Y realmente me da resultados maravillosos. Y lo que realmente me llama la atención es la respuesta de los pacientes y el agradecimiento de los pacientes ante este tipo de ayuda, ¿no? Porque dolores de cabeza, cefaleas, dolores articulares, que desaparecen por completo. ¿Y qué le diste? Nada. Una placa, ajusté una placa, o use una rehabilitación, o una ortodoncia bien realizada. Y cambian, pero cambia su forma de vida, cambia su nivel de vida. Es realmente increíble. Es realmente increíble. A mí me llama la atención y cada vez estoy más agradecido a mi vértigo, ¿no? Al vértigo que tuve, porque me hizo ver cosas que no lo sabía, vamos a decir, realmente no lo sabía. Bueno, hay ciertas cosas que vienen a facilitarnos la vida, ¿no? Y nos obligaron a estudiar, y creo que has hecho una presentación fantástica y muchos comentarios positivos aquí. Quiero ahora, pues, pido permiso a recordarles a todos que estamos haciendo una promoción para conmemorar la entrevista número 100 de aquí a 2 semanas. Participa, ya les voy a explicar más adelante cómo funciona. Quiero agradecer públicamente aquí a todos los colaboradores que han participado dedicando su tiempo y su conocimiento a hacer este proyecto una realidad. Muchísimas gracias a todos, los espero en nuestra entrevista número 100. Les pido a todos que se inscriban en el canal de YouTube para que así puedan asistir a las 98 entrevistas realizadas hasta hoy, y van a encontrar también otras entrevistas. Suscríbete en el canal y vas a estar siempre actualizado. También te puedes ver todas nuestras entrevistas aquí en este sitio, programaenergiapositiva.com, donde vas a tener todas las películas, todos los videos que hemos hecho hasta ahora. Los códigos para esta entrevista son 983-121. Acuérdense de esto, 983-121. Para pedir su certificado de educación continuada, tienes que hacer clic en este link o colocar este link en tu browser. Y aquí también al final vas a poder indicar quién es el entrevistado número 100. Vas a poder dar tu parecer, vas a decir, yo creo que el entrevistado número 100 es Gustavo Vernaza. Bueno, pues esa es tu opinión. Al final, acuérdate, el premio es espectacular, $500 americanos. Entonces, por favor, no te olvides de participar y llenar tus datos al final. Gustavo, vi hay un error aquí, te lo voy a corregir y te lo mando. Discúlpame, por favor. Ese es el número 100. Ese es el número 100, Gustavo Vernaza. Gustavo Vernaza, ¿es una opinión? Claro que sí, estaba muy buena la entrevista y esa se repite. El número 100 es Gustavo. Gustavo, por eso digo, pues me disculpo, oye, qué horror. Uno se fija en todo eso,
Te lo voy a corregir, ahorita te lo mando. ¡Qué vergüenza! No hay problema. Así es tu certificado, bien merecido. Te lo corrijo y te lo mando. Así nos pasa. La próxima semana, el día 9 de noviembre, vamos a tener el doctor Rafael Mexicano con el tema biomateriales en implantología. El doctor Rafael Mexicano es de Guatemala, tiene una experiencia bien grande, su doctorado estudió biomateriales, entonces vamos a ver toda su experiencia en el uso de los biomateriales. No se la pierdan. Recordándoles nuevamente, participen de la promoción. ¿Quién es nuestro invitado número 100? Que el premio son $500 americanos. Acuérdense, participen al final. Aquí está el link. Ya lo saben. Entren después, participen. Aquí están las reglas para que sepan cómo funciona, para que no digan que no les avisamos. Tienen que dar un comentario online y pedir sus certificados. Si no dan un comentario online, puede ser que alguien les sopló su código. Entonces, por eso pedimos que hagan un comentario online. El segundo sorteo será de una beca. El segundo premio es una beca integral, una beca total en armonización orofacial, cedido por la Universidad CTA, que es el Centro de Entrenamiento Académico, aquí de São Paulo, Brasil, con la doctora Kelly Rica, que es una experta en armonización facial. Entonces, no se pierdan este sorteo también. Otra cosa, el Congreso de Nueva York está abierto, este año va a ser presencial, y tenemos que Copa Airlines nos da un descuento de 15% en los pasajes aéreos. Entonces aprovechen el código de la promoción, está aquí, C8884, 15% de descuento. ¿Vale la pena? Vale la pena, 15% es mucho dinero. Recordarles que el Greater está entonces con sus inscripciones abiertas, todavía da tiempo que se inscriban. Aquí está el link, aquí pueden ver, ya he publicado aquí la relación de los dentistas latinoamericanos que van a estar en el Congreso de Nueva York. Es el programa oficial. Aquí está toda la lista de los participantes. Aquí estoy yo, voy a dar una conferencia. Rafael está aquí. Entonces, pueden buscar esto en el sitio del Great New York Dental Meeting. No se olviden. Inscríbete en nuestro grupo de energía positiva y vas a estar siempre al tanto de todo lo que las novedades. Y con mucha energía positiva regreso aquí donde mi amigo doctor Gustavo Bernaza. Gustavo, ¿viste cuántas cosas nuevas y cuántas cosas tenemos aquí para sortear y conmemorar nuestra entrevista número 100? Muy bueno. ¿Cuánto falta para la entrevista número 100? Tú eres el número 98. Y Rafael va a ser el 99. Rafael es el 99. Ahora, ¿quién va a ser el 100? Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? ¿O será internacional? ¿Ah? ¿Será de Brasil? No. Ya lo puedo decir, no es de Brasil, es internacional, porque acuérdate que nuestras entrevistas son todas hispanas. Nuestras entrevistas son con profesores que hablan español, el 99%. Hemos tenido algunos profesores brasileños, más siempre con las entrevistas en español. Bueno, ya diste una pista, no es brasilero. Ya viste, ya eliminamos un montón, ¿no? Ya eliminamos un montón. Gustavo, por favor, tú tendrías ahí tu email para que las personas que te quisieran contactar después. A mí me encuentran en Instagram, gustavo.bernaza, y mi mail es gustavobernaza@gmail.com. Pero me pueden escribir. gustavobernaza@gmail.com. Sí. Y si no, por Instagram, entran en gustavo.bernaza. Ok, perfecto. Aquí está pues la dirección. Oye, ¿estás dando cursos todavía en Argentina sobre oclusión y oposición postural? Voy a empezar. En este momento estoy dando todo virtual, pero el año que viene sí, ya quiero retomar algo y meterme un poco a retomar esta actividad que era presencial y bueno, hacer algo otra vez que me encuentre con la gente, ¿no? Hace ya 2 años que no tengo un curso presencial, como todos, casi todos. Como todos, claro, ¿no? La pandemia nos alejaba a todos. Más yo creo que se está acabando, gracias a Dios, esto se está terminando en el mundo. Hay que tomar cuidado todavía, ¿no? Esto es cómodo,
pero falta la otra parte, que es el interactuar con la gente, el poder. Sí, falta. Nada sustituye encontrarse, darse un abrazo y tomarse un café o un vino. Tú no tomas vino, mas yo me tomo tu vino, entonces, un café, un agua. ¿Chimarrón tomas? No, nada. Nada, agua nada más. El doctor Gustavo Bernaza solo toma agua. Es un italiano que no toma vino. En Brasil, y que me ha gustado la cerveza. Ah, ¿toma cerveza? No, me gustó en Brasil, no sé las otras, pero la de Brasil sí me gustó. Alguien te corrompió entonces aquí. Suave, ¿no? Es más suave que además, creo. Es suave. Bueno, pues tenemos que terminar, ya son 1 hora y 25 minutos en nuestro conservatorio aquí. Te agradezco enormemente por tu participación, pues un abrazo a la distancia. Espero encontrarnos luego. Cuando vienes a Brasil, ya sabes, ya hablamos sobre eso, eres mi invitado. Quiero que vengas aquí a mi residencia para recibirte como te mereces. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias a vos y gracias a todos los que participan. Ojalá que haya servido por lo menos para contribuir un poquitito. Que va, yo aprendí tanto contigo hoy, fenomenal, fue fantástica tu entrevista, fantástica, la verdad que sí. Sí, un poco mezclada, pero bueno, es un tema complejo, pero lindo tema. La verdad que, aunque sea algunos tips para que la gente los entienda y pueda salir a investigar, está bueno. Claro que sí, llamaste la atención muchos comentarios positivos y sé que a todo el mundo le ha gustado. Bueno, nos despedimos aquí. Un gran abrazo. Hasta el próximo martes. No se olviden de participar en las promociones que son muy buenas. Hasta luego.